Hola, buenas tardes. Lo que vamos a ver en la clase de hoy son sistemas de información en salud. Además de sistemas de información de salud, vamos a ver la historia clínica y salud y en salud. Viendo la bibliografía de historia clínica informatizada, aplicaciones tecno de salud que impondrán al paciente y la normativa con la ley 26.529 y el decreto 1089/12. Los objetivos cognitivos son conocer las fuentes de información en salud, reconocer los elementos y el valor de las historias clínicas, identificar las tendencias tecnológicas y su impacto en el sistema de salud, y objetivo realizar un análisis crítico de la salud y de la e-salud. Bien, el individuo es una fuente de información tanto para los prestadores de salud como para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, que es el INDEC, quien realiza estadísticas poblacionales a través de censos y encuestas que realiza a la población nacional. La información que produce el INDEC es una herramienta básica para la planificación de políticas públicas y para investigaciones que se hacen en los ámbitos académicos y privados. Por otro lado, los prestadores, que ya vimos quiénes son, le brindan datos a través de estadísticas a los diferentes ministerios de salud y así a través del análisis de los datos registrados en forma sistemática, periódica y oportuna, se pueden, por ejemplo, lanzar programas nacionales como Remediar Más Redes, que es un programa nacional que garantiza a la población el acceso a medicamentos esenciales, que son para pacientes que no tengan cobertura de obra social y que presentan imposibilidad de adquirirlos. También la implementación de medidas de detección oportuna del riesgo y de promoción de salud y de prevención, como el proceso de vigilancia de la salud, que comienza con el registro médico de las consultas de pacientes con enfermedades de notificación obligatoria, que se hace en todos los establecimientos de todos los niveles de atención, tanto públicos como privados. Y por ejemplo, el SNVS, Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, es una red que permite la interconexión oportuna de diferentes efectores compartiendo el intercambio de la información. Asimismo, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud utiliza diferentes fuentes de información como encuestas y datos censales del INDEC y del CES, que es el Sistema Estadístico de Salud. De hecho, la encuesta de utilización y gasto en servicios de salud en 2003 fue un relevamiento por encuestas a una muestra nacional para evaluar aspectos de utilización y gastos en servicios de salud y especialmente el gasto en medicamentos. Esto es por nombrar algunos de los que están en el cuadro de la derecha. También, asimismo, el usuario es fuente de información a través de la historia clínica, que es un documento informativo, probatorio y económico. Bien, historia clínica. Según el artículo 12 de la ley 26.529, es un documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Tiene que ser obligatoria, no es a voluntad. Cada vez que un paciente se atiende en un establecimiento tiene que tener una historia clínica. Tiene que ser clara, autosuficiente, o sea, valerse por sí misma, cronológica, que todas las prácticas médicas que se vayan indicando desde que se abre esa historia clínica hasta el último registro tiene que ir en orden a medida que se vayan haciendo las prácticas al paciente, acorde a, el paso del tiempo. Atribuible al paciente, foliada, es decir, numerada, porque forma parte de un expediente, tiene la característica de la unicidad, es única. Cada paciente, en cada establecimiento que se tiene que tener una sola historia clínica. Y después está el principio de inviolabilidad, que lo vamos a ver más adelante. Tiene valor informativo, la fecha de inicio de su confección, datos identificatorios del paciente, su núcleo familiar, datos identificatorios del profesional interviniente, antecedentes. Toda intervención y acto profesional realizado o indicado tiene que estar plasmado en la historia clínica. Esto lo pueden ver en el artículo 15 también de la ley 26.529. Valor probatorio, teoría de las cargas probatorias, dinámicas, deber de cooperación.
y obligación de medios versus obligación de resultados. La doctrina de las cargas probatorias dinámicas consiste en imponer el peso de la prueba en cabeza de aquella parte que por su situación se halla en mejor condiciones de acercar prueba a la causa, más allá de que sea demandante o demandado. O sea, quien esté en mejores condiciones de acercar la prueba, no importa qué parte sea. Bien, deber de cooperación. Este deber lo deben asumir los profesionales médicos cuando son enjuiciados. O sea, deben aportar los elementos necesarios para ayudar a esclarecer la verdad. Obligación de medios versus obligación de resultados. La obligación de medios es la prestación debida que presente un particular resultado. El objetivo es una cierta conducta o el servicio de la prestación. Por ejemplo, el médico que está obligado a cuidar al paciente, pero no está comprometido a que se cure de su dolencia. Por ejemplo, un médico clínico. La obligación de resultados es cuando el resultado se garantiza. Por ejemplo, en el caso de cirugías estéticas o de informes de un médico patólogo al examinar una biopsia. Valor económico, se calculan los costos, las prestaciones están aranceladas. Por ejemplo, en Ciudad se utiliza un nomenclador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para cada prestación hay un arancel. Facturación es una forma de cobrarle a terceros pagadores, por ejemplo en el caso de hospitales, a horas sociales para que recupere los gastos que se le dan. Siempre los que se recupera sin ningún tipo o sea, que no se puede negar a esos, las intervenciones incluidas en el programa médico obligatorio y lo demás queda a criterio de la obra social. Pero las prestaciones incluidas en el programa médico obligatorio, sí, obviamente el hospital o cualquier establecimiento lo puede recuperar. Impacto legal y económico, bueno, tiene un valor económico en cuanto a que al estar arancelado se puede ver qué perjuicio económico no haya en caso de un juicio. Titularidad. Titularidad del paciente. Establecimiento como depositario. ¿Qué quiere decir esto? El único titular de la historia clínica es el paciente. El establecimiento donde está solamente actúa como depositario. El derecho al titular se limita a la obtención de copias, las que deberán ser entregadas en 48 horas o antes en caso de urgencia. Es decir, como indica el artículo 14 de la ley que venimos hablando, el paciente es el titular de la historia clínica. En su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. Como dijimos recién, la entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada o antes en caso de emergencia. Conservación en mínimo de 10 años desde la última Es decir, desde la última actuación registrada en la historia clínica hay un plazo de 10 años, donde el depositario vencido este plazo lo que puede hacer es entregar la historia clínica al paciente, acordar con el paciente para continuar con el depósito de la historia clínica, fijándose las condiciones, o si no, su informatización para resguardar la información. Si el paciente no expresa ningún interés en disponer de la historia clínica, la misma puede ser destruida. Y los efectores de salud deben comunicar a los pacientes que la historia clínica está a su disposición 6 meses antes, por lo menos, del vencimiento de este plazo y por un medio fehaciente, por ejemplo, el último domicilio indicado. Bien, como dijimos, la historia clínica también es inviolable. ¿Qué quiere decir que es inviolable? Que los establecimientos asistenciales públicos o privados, o si no los titulares de consultorios privados, tienen a su cargo, como dijimos, la guardia y custodia de la historia clínica. Son depositarios. Y entonces, como depositarios, deben administrar todos los recursos necesarios para evitar el acceso a la información contenida en la historia clínica de personas no autorizadas. Ante la negativa habeas data, es decir,
Si al paciente no le quieren dar la historia clínica, tardan en entregársela, lo mismo con las copias, o si el paciente la pide y no le responden, el paciente puede hacer la denuncia en la Agencia de Acceso a la Información Pública o también puede iniciar la acción de protección de datos personales, es decir, habeas data, que de hecho está garantizado por la Constitución Nacional y está en el artículo 43 de la Constitución. Consentimiento informado. Es la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. El consentimiento informado es obligatorio y verbal. ¿Cuándo es escrito y firmado? En los casos que haya internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, cuando haya revocación, que la revocabilidad es la decisión del paciente en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados. El profesional actuante debe acatar esta decisión y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica, es decir, acreditar fehacientemente esta manifestación de voluntad por parte del paciente. Directivas anticipadas. Las directivas anticipadas se refieren a que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer de directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, ya sean preventivos, paliativos y demás, y decisiones relativas a su salud. Estas directivas deben ser aceptadas por el médico a cargo, bueno, salvo las que sean de prácticas eutanásicas, pero si no, sí tienen que ser acatadas. Y para la declaración de esta voluntad tiene que estar formalizada esta declaración por escrito ante escribano público o juzgado de primera instancia y se requiere la presencia de 2 testigos. Es decir, se anticipa el paciente para en el momento en que no lo esté. Por eso se llama directiva anticipada. El paciente da una directiva que el médico tiene que acatar estando consciente, anticipándose a, cuando anticipándose a cuando no pueda estar consciente. Entonces, llegado ese momento, ya deja esta manifestación. Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud va a quedar eximido de requerir el consentimiento informado en los casos de grave peligro para la salud pública, ahí no hace falta que tenga el consentimiento informado, o situación de emergencia con grave peligro para la salud o la vida del paciente, o si éste no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales. Después está la intervención coactiva, por un lado, que por ejemplo se hace en los casos prenupciales y prelaborales, que el prelaboral se conoce como preocupacional, que son los estudios médicos, que si uno no se lo hace, no puede entrar al trabajo o es un motivo de que no lo tomen. Y lo mismo prenupcial, cuando uno se casa en el registro civil, también indican unos tratamientos, unos estudios médicos para hacerse que si no, no se puede casar. Por otro lado está la intervención imperativa, que es en caso de demencia o por ejemplo en los casos de dosaje de alcohol. Cuando un móvil frena a un auto y hace la alcoholemia, es una intervención imperativa. Y en los casos de demencia también, cuando se declara a una persona demente. Esto es un caso que, de no hacerlo, no se está acatando a las fuerzas. ¿La historia clínica puede llevarse en forma informatizada? Sí puede, pero tiene que cumplir ciertas indicaciones. Es decir, siempre hay que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad,
perdurabilidad, recuperabilidad de los datos contenidos de la misma en forma y tiempo. ¿Qué diferencias hay entre la historia clínica informatizada y la historia clínica en papel? Bueno, la informatizada se puede utilizar todo el momento, en todo lugar, incluso en interconsultas. En cambio, la historia clínica en papel, bueno, por un tema de su naturaleza, se utiliza solo en un lugar y por una sola persona. La informatizada está siempre disponible. A veces la que está en papel, la historia clínica en papel se puede extraviar. Unicidad, que era lo que hablamos, que es una de las características. Y en el caso de historia clínica en papel puede estar separada, por lo mismo que puede extraviarse y bueno, no sería lo más conveniente, tiene que ser única, tiene que haber una historia clínica por cada paciente dentro de cada establecimiento. Tiene que haber una sola. No se puede separar, tiene que estar toda y en toda tiene que indicar, además de los datos que vimos, todas las prácticas médicas. No puede haber dos. La historia clínica informatizada, bueno, como se tipea con el teclado es legible. La que es en papel no, porque bueno, a veces es legible, a veces no, dependiendo de la letra del profesional médico que escriba o bueno, del profesional que sea. A veces no se logra leer bien y tiene que ser clara, que es una de las características que también que tiene que ser. Bueno, cronológica con fecha y hora, a veces con fecha y hora lo mismo. Cuando se ingresa en forma informatizada, hay ciertos campos que hay que completar, fecha, hora. Cuando es en papel, a veces está, a veces no. Lo mismo cuando es informatizada, va siempre firmada, por un tema de que los campos tienen que estar, bueno, todos completos. En la de papel puede olvidarse el profesional porque a veces está con mucho trabajo o se le pasa o lo que sea y a veces no está firmada y siempre tiene que estar firmada. Bueno, por este motivo la historia clínica informatizada tiene menos errores y la historia clínica en papel a veces es inexacta. Potenciales tratamientos reducidos, evita la duplicación, es clara lo que estuvimos viendo, es una sola y es clara por este tema de que es legible y que no le falten datos. En cambio la historia clínica en papel es incompleta, puede serlo, ¿no? Puede ser que esté completa, pero y también a la vez puede estar plagada de información, información necesaria, sobre información. La historia clínica informatizada tiene un ingreso estandarizado, lo que veníamos diciendo. Y la historia clínica en papel está organizada de varias maneras según bueno, la necesidad de cada servicio. No hay algo estandarizado. La e-salud y la m-salud. La e-salud y health en su terminología en inglés es el término con el que se define el conjunto de tecnologías de la información y comunicación, TICs, que a modo de herramientas se emplea en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, así como en la gestión de salud. Pueden leer el artículo que está indicado abajo y en qué caso se hace. Por ejemplo, en la telemedicina, que es la prestación de servicios médicos a distancia, telemonitorización y la atención remota mediante llamada. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencias cardíacas, porque lo que permite la telemonitorización es realizar un seguimiento a distancia del estado clínico de los pacientes mientras ellos están en su domicilio. Por eso es muy importante. Y los datos clínicos de los pacientes son enviados al profesional médico desde una localización remota, utilizando las TICs. Entonces, bueno, está dentro también de lo que es la telemedicina. Bien, educación asistencial de pacientes y facultativos a distancia. Ya no hace falta que estén presentes para poder hacer una educación asistencial, tanto de pacientes como de facultativos. Puede hacerse a distancia. Prescripción y dispensación electrónica. Hay unas farmacias de ciertos establecimientos de salud que la dispensación se hace mediante un código de barras, es electrónica, es un lector del código de barras y ahí se dispensa. Lo mismo la orden
también puede hacerse en forma electrónica. Bueno, y esto obviamente lo que hace es genera una menor pérdida de tiempo y un mayor control en cuanto a stocks y demás. En salud. Su principal característica es que acercan herramientas útiles para el cuidado del cuerpo y para una mejor calidad de vida. Bueno, esto lo que hace es lo siguiente, es el empoderamiento del paciente. El paciente es experto. Antes el paciente lo que hacía era, bueno, lo que decía el médico, palabra santa, y acotaba totalmente, porque no tenía esa fuente de conocimiento. No tenía, en cuanto a formación eso, y no tenía acceso a esa información. Entonces lo que el médico decía, el paciente lo acataba, bueno, sin cuestionárselo mucho. Ahora el paciente sí es experto, por eso se habla de un empoderamiento del paciente, un paciente más activo, más participativo, que consulte más, que sepa más de los tratamientos, que pueda saber más de los tratamientos que se le van a realizar, más allá de lo que le diga el profesional. Bueno, es un empoderamiento que permite. La modificación de hábitos, gamificación. La modificación de hábitos se refiere a que, bueno, estrechamente con el empoderamiento del paciente hay una potencialidad de modificar los comportamientos que brinden beneficios para la salud. La gamificación es el fomento de esta implicación para el usuario cuando lo hace a través de juegos. Por eso la gamificación, que viene de game, juego en inglés. Entonces, por ejemplo, a partir de ciertos hábitos y de ciertos elementos utilizados en juegos que uno se puede descargar desde cualquier Play Store, cualquier app, cualquier juego, bueno, le permite pasar niveles, sumar ciertos puntos. Hay aplicaciones, hay una que es Quit Now, que se trata de dejar el cigarrillo. Entonces, a medida que van pasando los días, sin que el paciente indica que no está fumando, el paciente, bueno, el usuario, ¿no? Indica cómo se van limpiando los pulmones, la capacidad respiratoria que tiene, bueno, entonces como que va pasando niveles, lo mismo que hay uno que es, bueno, para tomar agua, entonces como que le va haciendo esos pequeños reconocimientos a través de los hábitos saludables que, bueno, que el paciente indica en la app. También hay unos buenos que son para las mujeres, que son, de seguimiento del periodo, que no pasa niveles, pero sí como que indica lo que sucede en cada día, pues se puede indicar que se siente, que no se puede hacer un seguimiento del periodo y demás. Bien, cambio de relaciones y procesos, herramientas de trabajo. Bueno, los profesionales médicos también se valen de nuevas tecnologías. Bueno, de hecho, el uso de estas aplicaciones lo que se supone que intenta lograr es mejorar la relación médico-paciente a la hora de comunicar los síntomas, llevar adelante algunos tratamientos. Es como que el profesional médico no está ajeno a esto nuevo que existe ahora y que lo utilizan sus pacientes. Monitorización, registrar el estado de salud. Se registran parámetros físicos, el estado de salud, se pueden incorporar sensores y otros dispositivos. Mismo en los propios teléfonos se pueden hacer mediciones precisas. Generalmente hay algunas apps que miden bueno, las pulsaciones y demás. Entonces es como que se monitora. No muy adelante se puede monitorizar, bueno, mediante una app, y el profesional médico lo puede seguir también de esa manera. No estamos muy lejanos. Almacenamiento inteligente de datos. Ninguna aplicación va a reemplazar a un médico y es importante que estén bajo supervisión, eso sí, es verdad. Esto sucede porque los creadores de estas aplicaciones no están obligados a presentar ningún tipo de garantía de salud. Entonces, lo que sucede con esta falta de regulación es que, bueno, los pacientes podrían hacer un mal uso y, bueno, tener algún tipo de diagnóstico erróneo por parte de los usuarios, un mal uso por parte de los usuarios, y al no estar regulado, bueno, puede ser contraproducente también. La cifra absoluta del volumen de datos generados a diario es cercana a los 3 trillones cada 24 horas.
El 90% de los datos que existen en el mundo se han generado solo durante los 2 últimos años. Esto está en la nota que está indicada abajo. ¿Qué indica esto? Esa cantidad de información que se procesa, 3 trillones es muchísimo y es cada 24 horas, cada día. Y el 90% de los datos que existen en el mundo se han generado solamente en los últimos 2 años. El 90%, o sea que es totalmente exponencial y esto va a seguir así. Una vez que esto se incorporó, lo que tiene que ver con la tecnología de información, crece exponencialmente, cada vez más. Entonces, Big Data es una herramienta que permite manipular estos grandes conjuntos de datos que, si no, sería totalmente imposible de procesar, mismo para un humano. Es totalmente difícil de procesar y se necesita porque una vez procesados todos esos datos, como habíamos visto antes, ¿qué sirven los datos? Para lograr información. Información que sirve para, bueno, tomar decisiones. Entonces, como es tanta la cantidad de datos que se genera, el Big Data es una herramienta fundamental para poder manipularlos, tanto los estructurados como los no estructurados. Entonces, ¿qué logra Big Data? Mejora la investigación y los tratamientos, facilita la prevención, bueno, puede influir en la medicina personalizada y obviamente ahorrar costos. Ahorrar tiempo y también costos, gracias al análisis de datos que permite, bueno, generar información para poder tomar las decisiones que son o que se consideran más correctas.